Si tienes problemas en la organización de los datos, si tienes problemas para poder buscar información de un cliente o tienes problemas para poder acceder a cualquier tipo de dato de tu organización, seguramente hay datos que podamos mejorar, hay estructuras que podemos mejorar. Para eso, pues vamos a poder ver un ejemplo en el que podemos poder entender cómo se pueden mejorar los metadatos en una organización. Mi nombre es John Gerson Ciabato, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y vamos a revisar un caso problema en el que vamos a poner el ejemplo para que pueda llevarlo y compararlo con su organización para que se dé cuenta que puede mejorar. El problema que hemos decidido escoger es un problema que se presenta en una aerolínea en donde los datos que se están almacenando están dispersos, están organizados de una manera que es muy difícil de escalar. Algunos se guardan en archivos de Excel, algunos datos están guardados en las bases de datos, inclusive en algunos casos alguna información se captura por medio de papel y lapicero. Entonces, toda esta información la podemos unificar y podemos mejorar. Para eso encontramos unos problemas de calidad en los datos y lo primero que podemos ver es que la limpieza, algo que podemos solucionar es que hay datos duplicados, corregir inconsistencias y validación de información de los clientes. Algunos clientes aparecen en dos bases diferentes y las bases de datos no coinciden. El sistema de reconciliación para cruzar la información de las diferentes fuentes y detectar discrepancias. Implementación, una problemática es implementación de un sistema de gestión de metadatos maestros, de datos maestros, que centralice la información de los clientes. Política de recolección de datos estandarizada desde el primer punto de contacto con el cliente y validación automatizada de la información en el momento de la captura de datos para recibir errores humanos. La estrategia que podemos plantear para poder mejorar estas problemáticas anteriormente vistas es, primero, implementar un proceso de limpieza y duplicación de datos en todas las fuentes de información. Como sabíamos, habían datos en Excel, datos en otras bases de datos y queremos que solo haya una fuente unificada y que tenga unos tipos de datos que podamos nosotros escalar. Desarrollar y implementar un sistema que permita comparar y reconciliar la información para detectar y corregir los errores. Entonces, hay un sistema que se encarga de validar los datos y automáticamente él puede decidir cuál es el dato correcto. Si el dato no existe, podemos sacar promedios o algún dato que se le acerque para poder rellenar ese espacio y no tener algunos datos nulos. Eh, Centralizar, actualizar automáticamente la información de los clientes. Volvemos a hablar de lo mismo. Los datos deben estar en un solo punto donde podamos consultarlos y poder acceder a ellos. Crear una política que estandarice la recolección de los datos, así como también se necesitan sistemas para poder gestionar los datos, también necesitamos seguir unas reglas para poder recolectarlos y que esas reglas nos lleven a tener unos datos precisos y desarrollar procesos de validación automatizada, verificación de correos electrónicos, números de identificación. Eso se puede hacer utilizando servicios de terceros como Zero Bonds o servicios como las APIs de la registraduría para saber que estos datos que estamos recibiendo de verdad coinciden y que si son datos verídicos de una persona real y no son datos inventados. Fuentes de los metadatos, para este ejercicio y para esta problemática, recibiendo la información que nos entregó la aerolínea, podemos identificar que algunos datos vienen pues, del sistema de ventas, del sistema de marketing y de un archivo Excel de millas. Entonces tenemos tres puntos de entrada de los metadatos de los datos y pues ahí es donde puede ocurrir las discrepancias y en algún momento no sabemos cuál es el dato real y cuáles no. Entonces, por ejemplo, tenemos un número, un usuario en la base de datos del sistema de ventas y otro en el archivo de Excel de millas, pero no sabemos cuál, miramos el número de teléfono y ambos números de teléfono están mal, entonces no sabemos cuál es el real. Entonces, es muy importante esta parte. Si los datos se tomaron desde la fuente de metadatos. Es muy importante que en la organización, cuando vamos a recibirlo, podamos entonces vamos a recibir los datos, podemos entonces identificar de cuáles son las fuentes de los datos.
Las partes interesadas para esta problemática en específico, pues el departamento de marketing, que es el encargado, por ejemplo, en el caso de entregar promociones, millas, ventas, el departamento de ventas y el departamento de gerencia y el departamento de fidelización. Estos equipos dependen de los organizados para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente en las estrategias, en las decisiones estratégicas. Por ejemplo, una promoción tiene que pasar por el departamento de fidelización, departamento de ventas y marketing para poder decidir si es válido y hasta qué beneficios se le pueden dar a un cliente. Entonces, para poder almacenar todos estos datos y unificar, tenemos que tener varios actores. Los datos maestros que se encontraron para este caso, pues son, entonces, por ejemplo, hicimos esta tabla donde clasificamos los datos, está la clasificación y está el dato, entonces vemos que personas, pues el dato es cliente. De las cosas que hay dentro de estas tablas es el vuelo, el itinerario y la campaña de marketing que se está haciendo. Los conceptos, el ticket, etiquete y los lugares, el origen y el destino. Entonces, en estas bases de datos vamos a encontrar toda esta información y la vamos a clasificar para poder tener un poco más de control sobre los datos. Bueno, después de validar toda esta información, decidimos que la arquitectura seleccionada para poder mejorar y la propuesta que se trae para poder mejorar estos datos es una arquitectura híbrida. Es una arquitectura donde podemos tener almacenada información en en diferentes fuentes de datos, como bases de datos MySQL, Access, o inclusive podríamos tener Excel y todo lo podemos leer y modificar, actualizar en tiempo real. Es decir, acá vemos que los usuarios acceden a un equipo, a un dispositivo, acceden a la arquitectura y la arquitectura va almacenando y unificando los datos. Esto hace que sea muy escalable y que podamos utilizar los datos que ya se tienen almacenados. Por último, voy a hablar sobre el uso de Microsoft Power BI para los procesos de ETL. Primero que todo, pues aclarar que ETL es extracción, transformación y carga de datos. Estos datos se integran y transforman datos de diversas fuentes antes de cargarlos en modelos de datos y presentarlos en informes interactivos. Entonces, básicamente lo que se hace es traer los datos de las fuentes de datos, por ejemplo, en el ejemplo que traíamos, que eran fuentes de Excel, fuentes de bases de datos MySQL, y inclusive Access también podríamos meterlo acá. Esos datos pasan por un proceso de extracción, se traen los datos, se cargan en unas tablas y después se transforman. En el tiempo de transformación, lo que se está haciendo es unificar los datos. Por ejemplo, si ya tenemos una tabla que trae el campo cédula y decimos que ese campo es un entero, es decir, un número entero, y en algún caso el dato que se está almacenando, digamos en Excel o en Access, ese dato es un string, es un texto. Entonces, tener una función dentro de Power BI que decida qué hacer cuando encuentre ese tipo de datos. Entonces, lo que queremos son datos unificados para poderlos leer y poder cargar información que vamos a interpretar de una forma mejor. Entonces, ya el último paso acá es cargar los datos transformados en el modelo de datos de Power BI, donde se pueden analizar y visualizar a través de paneles e informes. Entonces, finalmente esos datos, cuando ya los tenemos transformados, ya los podemos utilizar, interpretar y leer utilizando gráficas que nos permiten analizar mejor la información. Y esta información posteriormente nos va a servir para tomar decisiones muy acertadas comparadas a tomar decisiones sin tener una data previamente organizada. Esta es mi presentación y muchas gracias por su atención.